Hoy analizaremos el famoso youtuber Georgi Kafkas, reconocido por sus platos extravagantes e inusuales, como este de carne de cocodrilo en una parrilla de carbón, cocinando un camello a la parrilla, incluso cocinando un bisonte a la parrilla, como este vídeo de aquí, entre otros muchos. Respecto a su vida privada se conoce muy poco, ya que incluso su nombre no es el nombre real y cuenta con varios canales. Tenemos el Georgi Kafkas, que cuenta con 5.930.000 suscriptores. Tenemos el del Lifestyle con 1.2 millones de suscriptores. Tenemos el Georgi Kafkas Food con 293.000 y tenemos un cuarto canal, Georgi Kafkas Blog, así que entre todos seguro que está generando muy buenos números. Vamos a analizarlos el día de hoy. No olvides suscribirte y dejar tu like y coméntame si has visto alguno de los platos extravagantes de Georgi. Empezaremos con su canal principal, el cual subió el último vídeo, el más reciente, hace tan solo 3 días, donde nos mostraba la receta de un cordero asado relleno de carne molida. Vamos a ver cuándo empezó su canal de YouTube, los primeros vídeos que subió, y nos encontramos con un canal que tiene aproximadamente 6 años en la plataforma. Al principio pues subía los vídeos en ruso, subtitulados en inglés, y ahora podemos ver pues las traducciones automáticas, porque los últimos vídeos pues me aparecen en español. Esto significa que él mismo ha traducido los vídeos. Esto antes lo hacía yo también, mis vídeos. Sin embargo, como cada vez pues estamos trabajando más duro, ahora mismo no tengo tiempo para todo esto. Vamos a ver los vídeos más populares, los que más visitas le han generado, y nos encontramos con este increíble vídeo, avestruz a la parrilla, que cuenta con 124 millones de visualizaciones. Increíble. El siguiente más visto es el de bisón a la parrilla con 51.000. Tenemos serpiente en carboncillo con 35.000. Carne de cordero, carne en cerveza de parán en el horno y muchos vídeos extravagantes, como podéis comprobar, e inusuales. Mirad este pescado de aquí, un esturión frito, increíble el tamaño también de todos sus platos. Vamos a ver ahora su canal secundario, su canal con más suscriptores después del principal, Georgi Kafkas Live. Cuenta con 1.210.000 suscripciones. En este también pues nos muestra diferentes recetas, diferentes platos. Tenemos este último vídeo, tan solo tiene 10 horas, 34.000 visualizaciones y diferentes recetas, como podéis comprobar, pues teniendo el éxito que han tenido este tipo de vídeos, pues se ha enfocado más en este contenido. Vamos a ver cuándo empezó este canal secundario. Podemos ver que hace 3 años que empezó su canal. Al principio sí que subía algo más de lifestyle, como este de aquí. Lo que se sabe también, como os he comentado al principio, su vida es muy privada. Lo que sí que se sabe es que tiene 4 niñas. Luego tenemos aquí algunos vídeos shorts también. Esto para hacer el cálculo de las visitas, de los ingresos, pues será un poco complicado por el tema de los shorts, que ya sabéis que no monetizan. Y vamos a ver los vídeos más populares de este canal y nos encontramos con el siguiente vídeo con 14 millones, colección de las mejores recetas, y un hígado frito, el camello a la parrilla, que también ha subido en este canal. Y vamos a ver su tercer canal, Georgi Kafkas Food, que cuenta con 293.000 suscriptores, y tenemos un vídeo con tan solo 3 horas, 14.000 visualizaciones. A ver cuándo empezó este canal. Es mucho el contenido que sube. Esto también pues tendrá un gran equipo detrás, tanto camarógrafos como editores, gente que le hace las miniaturas, muchísima gente detrás seguro que hay en su equipo. Y tenemos este canal que tan solo tiene un año de creación. Tenemos el primer vídeo con 647.000 visitas. Y vamos a ver los vídeos más populares de este canal. Nos encontramos con un cordero roasted en cerveza con 2.6 millones de visualizaciones. Corazón de carne, una receta con 1.3 millones. Crawfish frito con 890.000 visualizaciones. Y nos vamos con el último canal, con el cuarto canal de Georgi Kafkas, el canal de vlogs, que cuenta con 115.000 suscriptores. Y nos encontramos aquí con un vídeo short, que es el último vídeo que subió,
hace 3 días con 97.000 visitas. Este canal sí que lo tiene en ruso, no lo tiene traducido como los otros, y aquí sí que podemos ver pues vídeos más personales, no tanto de recetas como en los otros canales. Así que vayamos a las estadísticas, vayamos a la parte interesante y empezaremos de menos a más. Esta vez lo haremos al revés. Vamos con su canal de vlogs, que cuenta con 115.000 suscriptores. Tan solo ha subido 97 vídeos y ha generado un total de 33 millones y medio de reproducciones. Tenemos 6 millones de visitas en los últimos 30 días. Sin embargo, aquí podemos observar algún vídeo short, así que habrá que descontar un poco de visitas para hacer el cálculo. Vamos a ver primero su gráfico histórico. En este canal, con menos de un año de creación, gracias al apoyo de sus otros canales, pues desde un buen inicio ya tuvo un crecimiento exponencial, con más de 3 millones de visitas el primer mes. Tenemos su pico más alto con casi 7 millones en marzo de 2022 y podemos ver cómo está manteniendo muy buenas visitas. Hay meses que baja, hay meses que se dobla respecto al mes anterior. Vayamos a ver ahora sí cuánto gana Georgi Kafkas Vlogs, su canal más pequeño. Vayamos a la calculadora, anotamos las 6.139.000 visitas, dividimos entre 1000 para saber el CPM, entre 2, ya que no todas las visitas se monetizan, y el CPM ruso aproximadamente estaría rondando los 1.2 dólares cada 1000 visitas. Por lo tanto, estaría ganando con este canal, el más pequeño, 3.683 dólares. Vamos a ver ahora su canal, el segundo más pequeño. Se trata del Georgi Kafkas Food, que cuenta con 279 vídeos. Tan solo tiene poco más de un año, habíamos visto. 35.400.000 visitas acumuladas, y aquí, amigos, borró vídeos. Podemos ver el mes actual con menos 885.000 visitas, pero si vamos al gráfico semanal podremos observar que tiene menos 3.800.000 visitas. Supongo pues que estaría copiando vídeos de sus otros canales y por algún motivo los borró o algo por el estilo, porque hemos visto también en los dos canales había el vídeo del camello, por lo tanto podría ser algo respecto a eso. Vamos a ver su gráfico histórico. En este canal empezó muy bien, haciendo su pico más alto en 5.800.000 en enero de 2020, y nos encontramos luego de esa cifra pues una pequeña caída, porque sin embargo debemos tener en cuenta que son muy buenas visitas. Aquí volvió a repuntar con 3 millones de visitas y ahora parece que vuelve a subir su canal después de haber eliminado pues esta serie de vídeos. Su canal vuelve a coger fuerza con 2.600.000 visitas este mes de agosto. Así que nos vamos para el otro canal, pero antes vayamos a ver cuánto estaría ganando. Nos daremos cifras respecto a estas visitas, ya que en sus visitas de los últimos 30 días tenemos un saldo negativo, menos 800.000. Así que haremos el cálculo respecto a las 2.600.000 visitas. Vamos a coger estas cifras de los últimos 30 días del último mes de agosto. 2.660.000 entre 1000 para saber el CPM, entre 2, ya que no todas se monetizan, y lo multiplicaremos por un CPM también de 1.2 dólares cada 1000 visitas, lo que nos suman 1.596 dólares. Lo sumaremos a las cifras de su otro canal, el más pequeño, el cual estaba generando pues mejores cifras. Y de momento con estos dos canales llevamos 5.200 dólares de ganancias. Y ahora sí nos vamos con su canal, el segundo canal más grande. Tenemos al Georgi Kafkas Live, que cuenta con 501 vídeos subidos, más de 1 millón de suscriptores y 308.000 visitas. Este canal tenía 3 años de antigüedad y en los últimos 30 días ha generado muy buenos números, 14.700.000 visitas. Así que aquí sí que ya empieza a ser una cifra más suculenta, que ahora veremos cuando hagamos el cálculo de los ingresos. Antes vayamos a ver su gráfico histórico, su trayectoria. Aquí sí que podemos apreciar cómo su crecimiento pues ha sido más lento, ya que fue el segundo canal que creó y no fue hasta estos 2 últimos años cuando se ha viralizado, como podéis comprobar en junio de 2020, donde logró 16 millones de visualizaciones
pero nos encontramos sus picos más altos en el marzo de 2022 con 32 millones de visitas. Tenemos aquí una gran caída, ya que fueron los momentos donde se viralizó su contenido, pasando de 12 millones a 24 de millones en febrero y 32 millones, luego pues ya volvió a la normalidad, que sin embargo son muy buenas cifras, 13 millones, 17 millones de visitas mensuales, estos son muy buenos números. ¿Qué opináis vosotros al respecto? Hacedmelo saber en los comentarios y volvamos a la calculadora para hacer el cálculo de estas 14 millones de visitas generadas en los últimos 30 días, en el último mes. Dividimos entre 1000 para saber el CPM, entre 2, ya no todas las visitas se monetizan, y lo multiplicaremos por el CPM similar de 1.2 dólares, ya que la mayoría de su público pues es de Rusia, de Georgia, de la región del Cáucaso. Sin embargo, tiene visitas de todo el mundo, eso está asegurado, y estaría ganando 8.854 dólares. Este canal secundario, el segundo canal más grande, que lo sumaremos a los 5.200 de los dos canales anteriores y ya nos da una cifra de 14.000 dólares. Y ahora queda el plato fuerte, vamos a ver su canal principal, el canal de Georgi Kafkas, el oficial, el primero de todos, donde cuenta con 158 vídeos, a pesar de que tiene menos contenido que en los otros canales. Tenemos 1.143 millones de visitas acumuladas, increíble estos números. Ver el último mes, 11 millones de visualizaciones, un 19% menos. Si vemos su gráfico histórico, podemos observar cómo hace unos meses tenía picos de 15 millones de visitas en tan solo una semana. Esto lo veremos ahora en su gráfico histórico. Así que vayamos a ver su trayectoria. Podemos observar las cifras de los últimos 2 años. Tenemos aquí estos 3 increíbles picos. Noviembre de 2020 con 47 millones. En abril de 2021 donde logró 53 millones. Y tenemos estos 2 picos con más de 50 millones de visitas en diciembre y en enero de 2021-2022. Y luego después de este gran pico tenemos una bajada increíble que sin embargo pues son muy buenas visitas, entre 11 y 14 millones de visitas mensuales. Son muy buenos números que ya me gustaría a mí tenerlos. Así que vamos a calcular los ingresos de su canal principal y vamos a ver cuánto dinero gana Georgi Kafkas en YouTube con este canal principal y lo sumaremos al resto de canales para hacer un aproximado de lo que está generando en la plataforma de YouTube en total. Vamos a la calculadora, 11 millones de visitas, 334.000, lo dividiremos entre 1000 para saber el CPM, entre 2, ya que no todas se monetizan, y lo multiplicamos también por 1.2 dólares cada 1000 visitas, podría ser algo superior el CPM. Sin embargo, haremos este cálculo para ser más optimistas y serían 6.800 dólares en su canal principal, que sumados a los otros canales, 14.133, le estarían generando un total de 20.934 dólares. Disculpen amigos, estos serían los ingresos de Georgi Kafkas en YouTube, sin cuenta pues patrocinadores, además de que habría que descontar los gastos de todo el equipo que hay detrás, que yo creo que son bastantes personas, ya que es mucho contenido el que sube contenido muy frecuentemente, como hemos visto en el análisis de sus canales. Así que os invito a dejarme un comentario, qué opináis, si lo conocíais. No olvides suscribirte, dejar tu like y nos vemos mañana con un nuevo vídeo.